las mujeres hipertensas que se embarazan tienen una predisposición a desarrollar complicaciones que pueden llegar a ser incluso mortales. La hipertensión puede causar problemas tanto a la madre como a la guagua y hay una alta probabilidad de que se produzca un parto prematuro incluso. Queremos conocer los cuidados que se deben tomar. Conversamos a esta hora con el doctor Jorge Carrillo, el ginecólogo de la Clínica Alemana, y está acá en el estudio con nosotros. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Doctor, bueno, a lo mejor puede ser que hay alguna mujer que tenga hipertensión, no se la haya tratado y todo. ¿Qué paso debiera seguir una mujer que tiene o que cree tener este problema y que se embaraza? Ya. El ideal es que ojalá ella, si conoce que es hipertensa, haya tenido un control antes de embarazarse, y ahí hay una serie de condiciones que ojalá la paciente esté estable de su presión y esté tomando medicamentos que no contraindican el desarrollo de un fetito. Hay un medicamento que se usa que se llama enalapril, que uno debe dejar de usarlo en las hipertensas porque puede provocar malformaciones y daño en el fetito. Se cambia entonces a otros medicamentos. O sea, se hace un tratamiento especial para la época de embarazo. Sí, hay algunos medicamentos. El medicamento más usado en las embarazadas, las hipertensas que se embarazan, es la metildopa. Es muy estable, tiene muchos años de evolución, de conocimiento de su bienestar, que no provoca daño en el feto, por lo tanto es la más recurrida. Ahora, cuando la paciente se embaraza, el control tiene que ser riguroso. En los primeros trimestres el embarazo tiene que ser al menos cada 3 semanas y posteriormente el control puede ser cada 3, cada 2 semanas en el segundo y el tercer trimestre del embarazo. ¿Puede haber casos en que haya mujeres que se embaracen y a lo mejor no sabían que tenían problemas de hipertensión? Efectivamente. ¿Y cómo se detecta ahí? Normalmente en todos los controles de embarazo se toma la presión, porque hay una enfermedad que se llama preeclampsia, que es una enfermedad producida por el embarazo. Perfecto. Que uno tiene que pesquisar oportunamente, de tal manera que uno siempre toma la presión y muchas veces en la primera mitad del embarazo, si tú encuentras que la paciente tiene la presión alta, uno puede decir que tiene una hipertensión que no era conocida y la trata como una hipertensa que se embarazó. O sea, eso podría ser solo en el periodo en el que ella está embarazada. ¿Podría registrarse también en ese mismo en realidad, periodo? Si la embarazada tiene la presión alta en la primera mitad del embarazo, antes de las 20 semanas, y eso persiste, normalmente uno considera que la paciente era una hipertensa crónica y que no era conocida como tal. Claro. Porque mucha hipertensión es silenciosa, no da muchos síntomas. Claro, y cuando la gente lo ve como episodios aislados. Claro, efectivamente. Doctor, ¿esto le puede ocurrir tanto a mujeres jóvenes como no tan jóvenes? O sea, ¿le podría ocurrir a una madre más adolescente que más adulta? La hipertensión crónica, o sea, las hipertensas que se embarazan, eso es más frecuente en las mujeres de mayor edad, normalmente sobre los 35 años, es más frecuente en las pacientes obesas y es más frecuente en pacientes diabéticas o con enfermedades renales o con otras patologías médicas que predisponen a que sea hipertensa. Ahora, el tratamiento, supongamos hablamos de una persona que ya tiene la hipertensión, una mujer, se embaraza y lo sabe, tiene que hacer un tratamiento paralelo con su especialista, además de recurrir al doctor por lo que tiene que ver específicamente al embarazo. Sí, en general si la paciente era conocida y estaba en control con un cardiólogo o con un nefrólogo, que es lo más frecuente, lo prudente es que el obstetra se contacte y tengan una coordinación regular con el especialista que la estaba viendo antes. En general, los obstetras que se dedican al embarazo de alto riesgo tienen bastante experiencia en tratar hipertensas y probablemente va a haber mucha concordancia con lo que el especialista estaba haciendo. Usted me mencionaba la palabra alto riesgo. Siempre una persona que es hipertensa tiene algunos problemas mayores. ¿Qué casos se pueden generar? Y nosotros hablábamos incluso que pueden transferirse al bebé e incluso llegar a casos mortales. Claro, porque la hipertensa crónica que se embaraza tiene un riesgo que es producido por el embarazo, que es que haga una preeclampsia, que es una enfermedad, una hipertensión más severa y que puede provocar retardo en el crecimiento del fetito, es un fetito más pequeño, puede provocarle a la madre algunas complicaciones como desprendimiento de la placenta, que es un accidente agudo y muy grave muchas veces que compromete al feto y puede comprometer a la madre. Y cuando una hipertensa se embaraza y no está bien controlada, si su hipertensión es muy elevada, tiene riesgo de tener abortos, sobre todo en el segundo trimestre, entre las 14 y las 20 semanas, Perfecto. Pérdidas fetales. Ahora, si hay un tratamiento correcto y seguido de forma bien ordenada, rigurosa, la paciente, no debería haber problema. Normalmente, claro. Hay un grupo de hipertensas que son más de riesgo, las hipertensas que tienen más de 40 años, las hipertensas que son diabéticas, las hipertensas con nefropatía, con enfermedades renales,
esas pacientes son de un riesgo mayor y tienen más posibilidad de complicarse, por lo tanto hay que poner una atención especial. Pero las otras pacientes hipertensas crónicas que no tienen estos factores, en general, hasta tienen una evolución parecida a la población general si se controlan regularmente. Doctor, ¿incluyen otros aspectos o influyen más bien otros aspectos además del tratamiento y la rigurosidad al seguirlo? Si estamos hablando, por ejemplo, de una mujer hipertensa, pero que todas las mujeres dicen que los embarazos son distintos, pero en este caso en particular, ¿también se puede manifestar de manera distinta la hipertensión en cada uno de los embarazos, por lo tanto en hijos distintos? Si una paciente es hipertensa, en general la evolución es parecida. Lo que puede cambiar las cosas es que su hipertensión se agrave y en el siguiente embarazo sea más complicado. ¿Ya? Pero la evolución en general es parecida en unos y en otros embarazos. Una pregunta que puede ser un poco mito, pero que es bueno aclararla. Si una mujer tiene hipertensión, la controla, logra tener a su hijo, ¿necesariamente su hijo puede tener problemas de ese tipo? Si se controla bien y el fetito está con ecografías periódicas, normalmente mensuales, está creciendo adecuadamente, en general no tienen grandes complicaciones. Lo recomendable entonces, doctor, como para un poco resumir, es que, bueno, la mujer se embaraza y si sabe el antecedente, seguirlo en detalle y si no, siempre igual se hace un examen que permita detectar si es que hay algún problema. Hay un grupo de hipertensas en las que en el primer trimestre, entre las 11 y 14 semanas, y posteriormente entre las 21 y 25 semanas, en una ecografía se hace una evaluación del flujo de las arterias que llevan sangre a la placenta. Y si eso está alterado, es un grupo de pacientes a las que uno le debe poner más atención porque tienen más riesgo de tener hipertensión más severa o preeclampsia, como le decía, que pueden provocar parto prematuro, muerte fetal, pueden provocar desprendimiento. Por lo tanto, esas ecografías son importantes para reconocer grupos de más riesgo que otros grupos. Doctor, ya para concluir, usted me mencionaba el riesgo que hay en pacientes que tienen obesidad o personas que tienen diabetes, y hay muchas mujeres que desarrollan la diabetes gestacional. Claro. ¿Eso lo hace aún más complejo el cuadro o uno tiene que ser aún más riguroso al consultar y al estar en su control médico? Si la hipertensa crónica es obesa o si evoluciona con diabetes gestacional, efectivamente puede haber un poquito más de riesgo, pero ya esa paciente está en control habitualmente por ser hipertensa, por lo tanto el estándar es más o menos parecido. Clarísimo. Entonces, doctor Jorge Carrillo, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Continúen, como siempre, en la sintonía de CNN Chile.